Buenos días, mis hermanos. Dios bendiga a su iglesia en esta preciosa mañana que Dios nos concede. Reunirnos para alabar, adorar, exaltar su nombre. En este momento para escuchar su palabra, para que a través de su palabra Él pueda guiarnos y nosotros vivir por ella. Nosotros vamos hoy en esta mañana a continuar con el sermón que iniciamos la semana pasada, en camino a la santidad, y hoy vamos a ver la segunda parte de ese sermón. El capítulo 4, versículo 17, Dios nos está requiriendo a cada uno de nosotros como creyentes a vivir de acuerdo a nuestra nueva posición en Cristo Jesús. El creyente no está llamado a vivir su vida como le parece. Estamos llamados a vivir la vida cristiana de acuerdo a nuestra nueva posición en Cristo. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, requerimiento del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Parece que algunos en la iglesia habían quitado sus ojos de Cristo, habían caído en la trampa de practicar las cosas que caracterizaban su antigua vida en Cristo. Y el apóstol Pablo le dice, les ruego que ya no andéis como los otros gentiles. Los creyentes no debemos vivir como viven los del mundo. No debemos practicar las cosas que practican los del mundo. Hermanos, Dios nos ha rescatado de este mundo pecador, de este mundo malo, no para seguir viviendo en esclavitud, sino para vivir en libertad. Ya nosotros somos cristianos, en tal sentido nosotros tenemos que vivir como cristianos. Ahora estamos en Cristo, somos de Cristo, en tal sentido cada uno de nosotros tiene que en el diario vivir mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. Él le dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esa no fue la enseñanza que ustedes recibieron del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a leer una vez más la porción de Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta el 32. Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el verso 32. Dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu trono de gracia, Dios, para exaltar tu nombre, para adorarte, porque como iglesia estamos agradecidos por lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que harás por nosotros. Porque como iglesia podemos decir que hasta este momento tú has sido muy fiel con nosotros. Porque en este momento, en este día, una vez más, hemos visto tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros ahora queremos estudiar tu palabra. Por eso vamos a la Biblia, que es el manual que tú tienes de instrucción para tu iglesia. Y nosotros queremos estudiar esta porción, Dios. Queremos que tú nos hables, que el poder de tu Santo Espíritu trabaje en la vida de cada uno de nosotros. Y que nosotros no solamente podamos escuchar, entender, sino que también podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Que podamos vivir por ella. Que podamos mostrar en el diario vivir a Cristo reflejado en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El camino a la santidad está caracterizado, vimos la semana pasada, en primer lugar, por una desvinculación con las prácticas mundanas y en segundo lugar, convivir por las enseñanzas de Cristo. Lo que Dios pide al creyente ahora tiene que ver con la necesidad de que nosotros mostremos a Cristo en el diario vivir. Que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo. ¿Qué debo hacer para caminar en ese proceso de santidad? ¿Cómo la palabra de Dios nos enseña para nosotros caminar en este proceso de santidad? En primer lugar, ¿qué cosa debemos hacer? ¿Qué cosa usted debe hacer? Despojarse de las prácticas del pecado. Despojarse de la práctica del pecado. Dice el verso 22, Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre era lo que caracterizaba nuestras vidas antes de venir a Cristo Jesús. Vivíamos de esa manera. No conocíamos la otra hasta que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Pero el texto dice que ese viejo hombre está viciado, está corrompido, está dañado. Y el llamado de Dios para cada uno de nosotros, de manera individual y como iglesia, es dejar atrás nuestra vida de pecado. Dejar atrás las cosas que nos hacían mundanos, las cosas que nos tenían alejados de Dios, que nos tenían esclavos del pecado. El apóstol Pedro a sus lectores, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 1, él les escribe: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. El creyente debe abandonar esas cosas que nos caracterizaban a lo que éramos antes. Santiago capítulo 1, verso 21, les escribe, Santiago 1, 21, dice: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, desechando, dice la palabra de Dios. El Señor no nos está pidiendo que nos despojemos de algún aspecto de la carne. El Señor nos está pidiendo a despojarnos del viejo hombre en sí mismo, de la vieja naturaleza por la cual nosotros vivíamos. Una vieja naturaleza propia del hombre no regenerado, contaminada, esclavizada por el pecado, depravada, viciada en los deseos engañosos, sin la capacidad de hacer nada bueno para Dios.
La vieja naturaleza no tiene la capacidad de hacer nada bueno para Dios. Está corrompida. Miren cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 18, se refiere a esa parte del mismo. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, verso 18. Él dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No podemos hacer nada que agrade a Dios con esa vieja naturaleza que nos caracterizaba a nosotros antes de venir a Cristo Jesús. Una vez más, no se trata de mejorar la antigua naturaleza. No se trata de mejorar la antigua manera de vivir. Nuestro antiguo estilo de vida es despojarnos totalmente de ese estilo que nos caracterizaba. Totalmente. ¿Por qué? La palabra de Dios nos está estimulando a despojarnos. Porque ese viejo hombre es el que vive de espalda a Dios. Es incapaz de alcanzar la dimensión espiritual que Dios demanda. Es incapaz de agradar a Dios. Ese viejo hombre vive haciendo la voluntad de Satanás. Los creyentes se han despojado potencialmente del viejo hombre, como dice Colosenses capítulo 3, verso 9. Porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y dejó de tener poder y autoridad en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. El viejo hombre no tiene ni poder ni autoridad en la vida del creyente. Romanos capítulo 6, verso 6. Lo voy a leer en dos versiones. Romanos capítulo 6, verso 6. La Reina Valera del 60 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. El creyente no está llamado a servir al pecado. Miren lo que dice el mismo verso en la Nueva Versión Internacional. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. En esta versión es más fácil entender este texto. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La obra de Cristo en la cruz del Calvario revierte el poder del viejo hombre, el poder que nos dominaba, de modo que surja en la vida de cada uno de nosotros la nueva realidad de Cristo, la nueva naturaleza. Mire cómo dice el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 1, verso 21. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el apóstol Pablo se sustenta en el poder de Cristo. Miren lo que dice el verso 13 del capítulo 4, Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo está diciendo, para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. El apóstol Pablo está diciendo, yo tengo la fuerza de vencer el pecado por lo que Cristo hace en mí, por el poder de Cristo operando en mi vida. Para todo tengo fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la razón potencial que permite el cambio en la vida de cada uno de nosotros. En Gálatas capítulo 2, verso 20, Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta nueva vida en Cristo tiene una dinámica diferente para cada uno de nosotros y completa lo que dice el mismo verso, en la segunda parte del verso 20, Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, depender en Cristo en la vida diaria trae como consecuencia una nueva experiencia de vida para cada uno de nosotros.
una nueva experiencia de vida. Sin embargo, debemos recordar que la vieja naturaleza no es erradicada del cuerpo del creyente. Eso va a ocurrir un día. Va a ocurrir esto en la vida de cada uno de nosotros, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y ya nuestros cuerpos no tengan parte con esa naturaleza caída. Pero la vieja naturaleza, como hablábamos la semana pasada, debe ser considerada como muerta, sin función, inoperante. Está en nosotros, pero no sirve para nada en nuestra relación con Dios. Absolutamente para nada. Y si leemos el verso, vemos el verso que leímos hace un momentito en Romanos 6:6. Dice, para que ese cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Para que ese cuerpo de pecado no tenga poder, no tenga influencia en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay ocasiones en la vida del creyente que quitamos los ojos de Cristo. Y cuando nosotros quitamos los ojos de Cristo, esa vieja naturaleza hace su aparición con su poder de atracción al pecado. Cuando quitamos los ojos de Cristo, cuando intentamos vivir por el mundo, cuando intentamos vivir por nosotros mismos, esa vieja naturaleza puede hacer estragos en la vida del creyente. Puede hacernos daño. Y la palabra de Dios nos está estimulando a no hacer eso. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:16, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Galacia: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que si quitamos los ojos de Cristo, usted sí puede vivir y darle satisfacción, rienda suelta a la carne. Pero el apóstol Pablo está diciendo de manera imperativa: andad en el espíritu. Andad en el espíritu. Santiago capítulo 1, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Siempre que quitemos los ojos de Cristo, vamos a ser vulnerables para caer en el pecado. El creyente no está diseñado para vivir en este mundo fuera de Cristo. Cuando estamos fuera de Cristo, y cuando digo fuera de Cristo, es que estamos viviendo por nosotros mismos, aún siendo creyentes. Como muchos le dicen, viviendo en la carne. Cuando vivimos en la carne, estamos mostrando inmadurez. Estamos mostrando que somos niños en Cristo. Como se refería el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Eran niños espiritualmente. Una vez nosotros nos despojamos del viejo hombre, necesitamos hacer una segunda cosa según el texto. Necesitamos tener un cambio de mente, una mente renovada, un cambio radical en nuestra mente. El despojarnos de lo que nosotros éramos sin Cristo trae aparejada una continua renovación de la mente. Y la idea del texto es, dejarse renovar. Dejarse renovar. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se amolden al mundo actual, no se acomoden, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Tiene que operar un cambio de mente en la vida del creyente. Un cambio de mente. La renovación de la mente implica necesariamente cambiar la forma de pensar. Dejamos de conformarnos a este siglo. Dejamos de vivir de acuerdo a las prácticas del mundo. En Cristo tenemos una nueva mente que impide que nos sintamos cómodos con las prácticas del mundo. Y yo sé que de una u otra manera todos aquí han estado en situaciones o en algún lugar donde se están haciendo cosas que como creyentes nos sentimos incómodos.
Algunos creyentes pero muchas veces, y yo sé que la mayoría, ha estado en un lugar donde nos sentimos incómodos. ¿Qué concluimos? Esto no es para mí. Esto no es para mí. Quizás antes yo lo disfrutaba, pero ahora esto no me llena. Esto no es para mí. Eso va a ocurrir siempre que usted tenga sus ojos en Cristo. Si usted no tiene sus ojos en Cristo, posiblemente usted, aunque sabe que eso no es para usted, bueno, yo soy débil. Ningún creyente tiene justificación para la práctica del pecado, porque el pecado no tiene poder, a menos que usted como creyente decida quitar los ojos de Cristo Jesús y vivir por usted. Este cambio que ocurre en nuestro interior es comparable con la oruga que se transforma en mariposa. Ese gusanito que no llama la atención, pero ocurre una transformación y se pone precioso, bello, una mariposa preciosa. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Y la palabra que el apóstol Pablo utiliza en Romanos para referirse a esa transformación en la mente del creyente es la palabra metamorfosis. Un cambio radical en la mente del creyente. El apóstol Pablo está pidiendo a los efesios que se dejen transformar por el poder del Espíritu Santo. La idea de lo que le decía al principio tiene la idea de dejarse renovar. Pablo está pidiendo a la iglesia, Pablo nos está pidiendo a cada uno de nosotros, Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que nos dejemos renovar por el poder del Espíritu Santo. No mostremos resistencia a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a los cambios que Dios quiere operar. Dejémonos renovar, siendo llevados por esta transformación de gloria en gloria, como dice 2 Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No pongas resistencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces estamos luchando. Y hay parte de nosotros que quiere venir a la iglesia, pero hay otra parte posiblemente está planificando hacer lo contrario. El apóstol Pablo nos está diciendo, dejen esa antigua manera de vivir, porque eso no es de creyentes. Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiar nuestra mente. Cuando Dios cambia nuestra mente, Dios va a operar poder en ella y nos va a usar con poder para su gloria. Pero tenemos que dejarnos transformar. No podemos resistirnos. Tenemos que transformarnos a través del Espíritu Santo. En tercer lugar, ¿cómo andamos en santidad? Viviendo de acuerdo a lo que soy en Cristo. Viviendo de acuerdo a lo que soy en Cristo. La Biblia nos demanda una acción como creyentes, a vestirnos del nuevo hombre, a vivir de manera espiritual. Miren lo que dice el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Nos despojamos del viejo hombre. Eliminamos las prácticas, las cosas que nos caracterizaban, que nos hacían pecar. En Cristo nos vestimos del nuevo hombre, con la naturaleza que agrada a Dios, por la cual debemos vivir cada día como creyentes. La naturaleza que se relaciona con Dios. La vieja naturaleza no tiene ninguna relación con Dios. Eso es cosa del pasado en nuestras vidas. La nueva naturaleza es la que tiene devoción para Dios, la que se postra delante de Dios, la que ora delante de Dios, la que vive en santidad, la que se relaciona con los hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este mandato del apóstol Pablo es un imperativo para el creyente. Dios no nos está dando la opción a nosotros como creyentes. Bueno, si tú quieres vivir
por la naturaleza vieja, vive. Si tú quieres vivir por la nueva, vive. La palabra de Dios no nos da esa opción. Es un mandato a los creyentes de vivir por la nueva naturaleza, despojarnos del viejo y vestirnos del nuevo. Como nosotros, si el Señor nos ha sacado del lodo, una vez más le he enseñado esto, y nos ha colocado en la santidad, ¿cómo nosotros tenemos el deseo de practicar, de estar en el lodo una vez más, en la suciedad, en el pecado? La palabra de Dios nos está diciendo, ustedes tienen que vivir por la nueva naturaleza, que es la que se identifica con Dios a través de Cristo Jesús. Es un mandato de Dios para cada uno de nosotros como iglesia. Un creyente que esté practicando el pecado no es un creyente que no va a hacer nada en la iglesia. Porque Dios no usa el creyente que esté en pecado. Y no estoy diciendo que no pecamos. Una cosa es que usted peque y venga delante de Dios y pida perdón, reconociendo que le falló a Dios. Y otra cosa es que usted como creyente, su vida viva practicando el pecado. Y como decía la semana pasada, que usted practique el pecado de manera deportiva. Parte de su vida. Dios no te va a usar si tienes la práctica del pecado en ti. Dios está usando con poder a cada persona que se viste de su nueva naturaleza, que quiere manifestar y mostrar a Cristo en su vida. A eso Dios usa. En eso es el poder del Espíritu Santo, es una realidad y opera con poder. Si nosotros queremos como iglesia crecer, si queremos como iglesia ser de bendición, si tu vida tú quieres que sea de bendición para los demás, tienes que vestirte y andar por tu nueva naturaleza, viviendo para Dios, viviendo para Dios. El mandato es a una transformación absoluta y plena, que consiste en mostrar en el diario vivir esa transformación. Mostrándolo en el diario vivir. No es una percepción que yo tengo, no, es mostrándolo en el diario vivir. Y cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo en su vida que le muestra cuando usted lo está haciendo incorrecto y aprueba cuando usted lo está haciendo correcto. Todos nosotros como creyentes podemos darnos cuenta cuando lo estamos haciendo mal. Y Dios no nos usa cuando lo estamos haciendo mal. Dios no te va a usar cuando tu vida está pensando y maquinando el pecado. Cuando estás practicando el pecado como lo practica el mundo. Para el mundo eso es normal. Para nosotros los creyentes es anormal. Para el mundo es una práctica normal. Para nosotros no. Para nosotros no. La única manera de nosotros relacionarnos con Dios es vistiéndonos de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es creada a imagen de Dios. Por ella podemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Por ella nosotros podemos agradar a Dios. Y una vez más, el texto que vimos la semana pasada, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios 5, 17. Ese texto debe estar subrayado en todas sus Biblias. Toda la Biblia de esta iglesia debe estar subrayado ese texto. No se le enseña al hermano que está al lado. Si no la tiene subrayada, márquele en su casa, subráyela. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron para nosotros. Lo viejo se fue y llegó lo nuevo. Lo nuevo en nosotros es Cristo. Dice, y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. El creyente creado en Cristo Jesús manifiesta tres aspectos propios de la nueva naturaleza: justicia, santidad y verdad. Pudiéramos decirlo de otra manera: el nuevo hombre es justo, santo y verdadero, como dice el texto, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros y ya hemos predicado sobre esto. Estamos de paso en esta tierra. Dios te permite 20, 30, 40, 50 años, no importa la cantidad de años. Él quiere que esos años sean para manifestar a Cristo aquí en la tierra. Para que vivas en santidad. Primero de Pedro capítulo 1, miren lo que le dice Pedro, el llamado de Pedro para toda la iglesia. Primero de Pedro 1, 15 y 16 dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Radical, en toda vuestra manera de vivir. El creyente no está llamado a vivir parcialmente en santidad o algunos días en santidad. Bueno, los fines de semana, los domingos, entonces yo me arreglo y voy a la iglesia. Bien, la palabra de Dios está diciéndonos: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Dice el texto, escrito está: sé santo porque yo soy santo. Santo, dice el Señor. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y la única manera que nosotros podemos relacionarnos con Dios es en el plano de Dios. Y el plano de Dios es santidad. Solamente santidad. Y el llamado es: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces hemos aprendido que nos despojamos del viejo hombre. Hay un cambio de mente en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y nos vestimos del nuevo hombre. Ahora, ¿cómo yo puedo en la vida diaria, en las cosas que se me presentan cada día, cómo yo puedo mostrar eso? El apóstol Pablo, en los versículos del 25 al 32, nos va a mostrar de manera muy práctica cuáles son algunos de los cambios. No son todos los cambios que le va a mostrar. Algunos de los cambios que deben ocurrir en la vida del creyente. Cuando usted viene a Cristo Jesús, los cambios no ocurren inmediatamente. Usted viene a Cristo Jesús y Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, comienza un proceso en su vida. Y usted se va a dar cuenta de los cambios que van ocurriendo en su vida. De cosas que usted practicaba y que usted ha dejado de practicar por agradar a Dios. Y yo sé que todos pueden dar testimonio en esta mañana aquí de cosas que practicábamos, pero que no las practicamos porque ahora estamos en Cristo Jesús. Como cantábamos el corito: y las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en mí. Un cambio. Nosotros como creyentes no estamos llamados a que pase el tiempo y seguir practicando. Tiene que haber cambio en la vida del creyente. Tiene que haber cambio en la vida del creyente. Tiene que haber un proceso de santificación. Un proceso en el cual nos vamos acercando más a Cristo. Nos vamos acercando más a mostrar el carácter de Cristo. El camino a la santidad está marcado por una práctica de vida que nos permite mostrar a Cristo. El proceso a la santificación está marcado por la obediencia a la palabra de Dios. No hay santificación sin obediencia. Eso es imposible. La santificación, el caminar en santidad, está marcado por obediencia a la palabra de Dios. Por obediencia. Usted quiere mostrar si está avanzando en su proceso. Es la capacidad que usted tenga de obedecer la palabra de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, verso 4, el apóstol Juan dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Un creyente que está en comunión con Dios es un creyente que es obediente a la palabra de Dios.
Obediente, esto no hay que explicarlo mucho, porque usted sabe lo que significa ser obediente a Dios. ¿Cómo vivo la práctica de la vida cristiana? El apóstol Pablo nos da varios ejemplos de cosas que nosotros hacíamos y no debemos repetirla. No debe caracterizar nuestras vidas ahora. En primer lugar, nosotros debemos rechazar la mentira por la verdad. La práctica de hablar mentira es común y normal en el mundo. Se usa como recurso para sacar ventaja, para engañar. Y muchas veces la mentira deja de ser un pecado para algunos y se convierte en astucia e inteligencia. Pero usamos el mecanismo de la mentira para sacar ventaja. Miren lo que dice el verso 25, Efesios 4, 25. Por lo cual, comenzó el apóstol Pablo a darnos la práctica de la vida. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. La práctica de hablar mentira caracterizaba nuestra antigua vida. Y la palabra de Dios está diciendo, desechando la mentira, ahora usted está en Cristo, hablad la verdad. Muchas veces nos acostumbramos a mentir y a justificar nuestras mentiras y a clasificar nuestras mentiras en mentiras pecaminosas y en mentiras piadosas. Mentiras pecaminosas dependiendo de lo que me convenga y mentiras piadosas. Hermanos, ¿saben ustedes lo que dice la Biblia de la mentira? Hay práctica que para el mundo es normal, pero que no es normal para el creyente. Miren lo que dice la palabra de Dios de la mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué dice el texto? Y padre de mentira. Satanás es un mentiroso, lo describe la palabra de Dios. Cuando usted habla mentira, cuando usted está usando la mentira como un recurso para sacar ventaja, ¿saben a quién ustedes están dando gloria? ¿A quién están representando? ¿Alguien se sabe esa adivinanza? Dice la Biblia que Satanás es mentiroso y padre de mentira. El creyente no debe practicar la mentira. Si nosotros teníamos debilidad con mentir, constantemente usábamos la mentira como un recurso, al estar en Cristo eso debe cambiar. Debe cambiar. La mentira es una obra del diablo, porque esa es su naturaleza. Pero no es la naturaleza nuestra como creyentes. Cuando usted está en la casa y lo llaman por teléfono y el niño coge el teléfono, haciéndole señas al niño, dile que yo no estoy. Yo me pregunto, ¿cómo aprenden nuestros hijos? Con nuestro ejemplo. Y si usted está a su hijo enseñándole a hablar mentira, ¿qué usted piensa que él va a hacer? Va a hablar mentira. Va a hablar mentira. Hay otras maneras de resolver las cosas sin tener que apelar a la mentira.
Cuando usted está en el trabajo y el jefe le dice, diciéndole que hable mentira, usted tiene dos opciones: o obedece al jefe o obedece a Dios. ¿Saben por qué el jefe lo pone a hablar mentira a ustedes? Porque la primera vez usted le habló y usted no marcó la diferencia. Y como él se dio cuenta, él puede hablar mentira, entonces comienza una cadena de mentiras en el trabajo. Pero si el primer día que el jefe le motiva a usted a hablar mentira, usted dice, no, yo soy cristiano. Él tiene que tragar seco y buscar otro recurso para resolver su situación. Otra manera. Pero a mí no me vas a usar. Muchas veces nosotros estamos trabajando y usted va a hacer un trabajo, le da una fecha incorrecta a la persona a la cual usted sabe que no puede entregarle ese trabajo en ese momento, pero usted le da una fecha incorrecta. ¿Eso lo hace usted por astucia o por mentiroso? Si usted está haciendo un trabajo y usted no lo puede terminar en la fecha, dígale la verdad a la gente. La gente prefiere esperar, pero que le digan la verdad. Que le digan la verdad. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas, no hay mentiras que se puedan justificar delante de la presencia de Dios. Desechando la mentira, dice el texto, hablar verdad cada uno con su prójimo. Miren lo que dice la segunda parte del verso, porque somos miembros los unos de los otros. El concepto para la iglesia de que somos un cuerpo del cual Cristo es la cabeza no debe nunca salir de nuestra mente. Porque es la realidad nuestra. ¿Sabe lo que significa un hermano aquí, nosotros como iglesia, y un hermano recurrir a la mentira aquí dentro? No es justificable fuera. ¿Ustedes se imaginan dentro de un ministerio hablar mentira? Usted tiene que apelar a la mentira para justificar una acción. Debemos recordar siempre que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo. Y como explicábamos hace algunas semanas atrás, una parte de mi cuerpo no daña a la otra. Este brazo nunca le va a hablar mentira a este brazo. Siempre con la verdad. Porque cada uno está para ayudar el cuerpo. Hablar mentira, aún en medio nuestro, es inconcebible. ¿Cómo usted se siente cuando la otra persona descubre su mentira aquí dentro de la iglesia? Tierra, trágame. Cuando el otro hermano, la otra hermana se da cuenta que lo que dije fue un embuste. Dice Juan capítulo 3, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios, hablando la verdad. En segundo lugar, no permita que el enojo te haga pecar. No permita que el enojo te haga pecar. Dice la Biblia en el verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Realmente no encontramos en la Biblia una prohibición a la ira. Algunas cosas van a provocar ira en nuestras vidas. La ira en sí misma no es pecaminosa. La Biblia dice de Dios que Él es santo y que Él se aía contra el pecado. El asunto está cuando nosotros nos airamos, decimos dos San Antonios, maldecimos, dañamos a la persona que está a nuestro lado. Ahí
entonces la ira, el enojo se convirtió en pecado. Hay un momento que nos vamos a incomodarse, hacer una rabieta en la casa como padre, como madre. Eso no es pecado, siempre y cuando usted no dañe a la otra persona. Para que los hijos no lo usen como excusa. Ay, pero mira, papi. No. Usted puede airarse, incómodo por una situación. Lo que no debemos llegar es al pecado, a dañar a la otra persona, a ofender a la otra persona. Si nosotros pasamos de la ira al pecado, estamos reflejando que estamos viviendo en la carne. Si el enojo ha provocado algún malestar, dice el texto, airaos pero no pequéis. Pero dice la segunda parte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el enojo ha provocado algún malestar, dice la Biblia, no le dé larga. Si usted se enojó y usted dañó al hermano, a su esposa, ¿cuánto dañamos a nuestras esposas? Cuando le hablamos mal. Y muchas veces la esposa paga los problemas que tenemos en la calle y lo descargamos con la esposa y le hablamos mal. No tenemos el derecho de hablarles mal a nuestras esposas. Pero si en un momento dado nos enojamos y la ofendemos, dice la Biblia, no permitas que el día termine sin resolver la situación. He escuchado a algunas mujeres, aún dentro de la iglesia, decir, ese lo mando yo para los pies. ¿Qué significa eso? A ese no lo perdono yo. Ese duerme para los pies hoy. Y lo hacemos de manera como un chiste. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. La palabra de Dios nos está estimulando que si hubo la ofensa, resolvamos esto. Vamos a perdonarnos. Vamos a hablar. Vamos a resolver esto. Y aprender a pedir perdón. La práctica de la vida cristiana es esta. Aprender a pedir perdón. ¿Le cuesta pedir perdón a usted? A todos nos cuesta pedir perdón. Pero en la medida que usted va creciendo en su relación con Dios, se va dando cuenta que usted aprende a pedir perdón. Se aprende a pedir perdón y va costando menos. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. Va costando menos por Cristo. Muchas veces hacemos la ira, nos enojamos y dañamos a nuestros hijos. Y los padres tienen la tendencia, vamos a hablar de eso en el capítulo 5, capítulo 6. Y los padres tienen la tendencia, ese es mi hijo, como que él tiene que aguantar. Y nunca le pedimos perdón si lo dañamos. Muchas veces le decimos palabras que marcan y dañan a nuestros hijos. A veces es preferible darle 2 fuetazos al muchacho y terminó ahí, y no pasar el día entero marcando al hijo con malas palabras, con palabras dañinas. Y lo peor de todo es que termina el día, el hijo se va a la cama y el hijo se va con resentimiento y no le pedimos perdón al hijo. O dañamos a mi papá, a mi mamá o a un hermano de la iglesia. Miren, yo he tenido momentos donde he ofendido a un hermano de la iglesia. O posiblemente quizás no llegó a la ofensa real, pero yo sentí en mi corazón que sí lo ofendí. Y me voy a mi casa y en mi casa estoy, Dios, ¿qué fue lo que yo hice? Dios. Miren, y yo paso esas horas son de mucha incomodidad. Y he aprendido a hacer el ejercicio de salir de la casa, ir donde la persona, mi hermano, yo te dije esto y esto, perdóname. Ah, no, pues yo ni le puse caso a eso. No, para mí fue importante, por favor, perdóname. Y tenemos que aprender esto. No podemos hacernos lo loco con esto. Tenemos que aprender esto, a perdonarnos. Porque somos parte del mismo cuerpo. Y tenemos que estar unidos.
Y para estar unidos necesitamos perdonarnos porque somos diferentes y en un momento dado nos vamos a ofender. Pero tenemos el recurso de pedirnos perdón. Cuando usted no pide perdón sabiendo que ha fallado, eso es inmadurez. Eso muestra que usted es un niño espiritualmente. Y a veces uno tiene la percepción de que fulanito es maduro, una persona madura. Y cuando en la práctica diaria usted ve la ofensa y que le da 3 pepinos pedir perdón como no pedirlo, usted dice, wow, pero yo no pensaba que era así. Y usted se queda sorprendido. La palabra de Dios nos está diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos tener una franca disposición al perdón. La ira no debe mantenerse por mucho tiempo, aunque sea correcta. No podemos permitir que pase un día sin nosotros resolver la situación. Tercer lugar, no permita que Satanás tome ventaja. No permitas que Satanás tome ventaja. Van a ocurrir situaciones en tu vida donde, dependiendo de tu respuesta, Satanás va a tomar ventaja en la situación. Dice el versículo 27, Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. Cuando usted ofende y usted permite que pase el día y viene el otro día y usted no pide perdón, usted está permitiendo el espacio para que Satanás dañe. Le daña a usted y daña a la otra persona. Y dañe la relación. La palabra de Dios una vez más nos está llamando a estar unidos. Para estar unidos debemos perdonarnos. Y no podemos permitir que Satanás saque ventaja en nuestras vidas. No permitas que Satanás tome ventaja en tu vida. ¿Cuándo Satanás toma ventaja en tu vida? Cuando tú quitas los ojos de Cristo Jesús. Cuando tú no quieres ser obediente a la palabra de Dios. Él puede tomar ventaja. Él puede hacer daño. Satanás puede hacer mucho daño si nosotros no actuamos de la manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Satanás va a aprovechar rápidamente la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en rencor. Él es un especialista en esto, cambiando su enojo en rencor, y no tendremos la motivación de perdonar. Cuando decidimos no perdonar, estamos dando lugar al diablo. Cuando decidimos tomar represalia, estamos dando lugar al diablo. Cuando usted decide contarlo y regalarlo a otra persona, usted está dando lugar al diablo. Si hay una ofensa, usted mismo tiene que ir a resolver su asunto. No tiene que agarrar y comenzar a decirlo a toda la iglesia, para que la iglesia sepa quién es esa persona. No. Vaya y resuelve la situación. Cuarto lugar, obtenga el dinero de manera honrada. Obtenga el dinero de manera honrada. Versículo 28. Dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más. ¿Saben lo que es el hurto? Robar. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tiene que haber cambios en la vida del creyente. Si su vida antes estaba caracterizada por la estafa, por robar, al estar en Cristo, la práctica suya de vida tiene que cambiar. Porque el creyente no roba, porque Dios lo prohíbe. En Éxodo capítulo 20, versículo 15, está prohibido en la ley de Dios el robar. La exhortación aquí también está enfocada en los que quieren vivir sin trabajar, apropiándose de lo ajeno
para su propio beneficio. O quien realiza ilegalmente un trabajo para sacar beneficio, para sacar ventaja. Cuando usted está en su trabajo y usted está chateando a la hora de trabajar, es una forma de robar. Porque en el contrato que usted llenó cuando lo emplearon, no decía, no incluye el chateo. Pero cuando usted está chateando, usted lo ve como algo normal. Pero cuando usted está chateando, invirtiendo tiempo en chatear, usted está descuidando las horas de su trabajo por el cual le pagan a usted. Es una manera de robar. Cuando usted, de manera muy habilidosa, toma hojas de su trabajo, lleva lápiz y lapicero, grapadora, los utensilios del trabajo están en la casa, es una forma de robar. Los creyentes no podemos vivir así. Estamos llamados a ser diferentes. El mundo lo hace como una manera deportiva y hasta se ríen y se ve bien. Nosotros los creyentes no podemos vivir así. Nuestras vidas no deben estar caracterizadas por estafar a otros. No deben estar caracterizadas por estafar a otros. Hágalo bien, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaje correctamente para que con los beneficios que tiene, con las bendiciones, usted pueda compartir con el otro. No quiera compartir de lo robado. Haciendo lo correcto. Miren cómo dice 1 Corintios capítulo 5 verso 11. 1 Corintios 5, 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. O ladrón. Con el tal ni aún comáis, no tenga comunión con los ladrones. La parte positiva del mandato, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo está mencionando una práctica negativa y lo que hacíamos antes y dice, no, ahora es así? Porque son los cambios que deben ocurrir en la vida diaria de cada uno de nosotros. Quinto lugar, use las palabras correctas en las conversaciones. Use las palabras correctas en las conversaciones. Dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Pablo está aquí introduciendo un nuevo mandato sobre el hablar. El lenguaje sucio nunca debe proceder de la boca de un creyente. La palabra aquí corrompida tiene la idea de algo que está podrido y por lo tanto puede dañar al otro. Esa es la idea de la palabra. Puede dañar al otro. Las palabras corrompidas son las que envenenan, las que tienen el germen del pecado. Muchas veces decimos esas palabras con malas intenciones. Permítame leer algunos textos de Santiago capítulo 3, versículo 5 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 5, voy a leer hasta el versículo 9. Así que la lengua es un miembro pequeño dentro del cuerpo, un pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia,
de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué lengüita esa? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Dice la palabra de Dios que de nuestras bocas salgan palabras para edificar, para ayudar, no para destruir. Sexto lugar, no reduzca con tu mal accionar la obra del Espíritu en ti. No reduzca con tu mal accionar la obra del Espíritu en ti. Todo pecado es afrenta delante de Dios. Debemos recordar que el mismo Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y dependiendo de nuestro accionar, el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad va a reaccionar. Mire lo que dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, que por nuestro accionar o mal accionar podemos contristar el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todo pecado contrista al Espíritu Santo. Cuando nosotros incurrimos en la práctica pecaminosa, estamos perdiendo el privilegio de tener a Dios operando con poder en nuestras vidas. Nos quedamos sin la ayuda de Dios, sin la manifestación del poder de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, el mismo Dios morando en nosotros, cuando estamos en pecado, Él deja de tener efectividad en su vida. Todo lo opuesto, cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, andamos en santidad y Él opera con poder en nuestras vidas. Séptimo, promueva relaciones saludables unos con otros. Promueva relaciones saludables unos con otros. Dice el verso 31 y 32. Promuevan relaciones saludables unos con otros. Miren lo que dice el verso 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Los pecados aquí mencionados involucran el conflicto entre una persona y otra. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque eso daña las relaciones. Y una vez más somos parte de un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Estas cosas hay que quitarlas de nuestras vidas. Porque estos pecados rompen la comunión entre los creyentes, destruyen relaciones personales, debilitan y arruinan lo que Dios puede hacer en su iglesia. Lo peor de todo es cuando un creyente ve actuar, un inconverso ve actuar a un creyente de esta manera. ¿Ustedes creen que él va a tener el deseo, el ánimo de querer ser cristiano? Por el ejemplo que le estamos dando, el mal ejemplo. En vez de manifestar estos vicios, dice la Biblia, él termina diciendo: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Perdonándoos unos a otros. Para Dios lo más importante en la iglesia es las relaciones unos con otros. Somos parte de un cuerpo. Es inconcebible que un creyente no perdone a otro. Inconcebible. Y si usted está en la iglesia y tiene tiempo y hay una situación en su vida y usted no la ha perdonado, usted está teniendo mucha dificultad y mostrando inmadurez en su vida. No importa lo que se haya hecho. Hay que hablar, hay que dialogarlo y resolverlo en el nombre de Jesús. Personas cercanas
odiándose unos con otros. Personas cercanas hablando mal del uno del otro. Eso no fue lo que aprendimos de Cristo Jesús. Como dice el versículo 20. Eso no fue lo que aprendimos de Cristo. Eso no fue lo que Cristo nos enseñó. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros. Tenemos un reto como iglesia. Ninguno tenemos excusa delante de Dios de practicar el pecado. Porque el pecado no tiene poder y autoridad para los que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos está llamando a vivir de acuerdo al nuevo hombre, a esa naturaleza nueva que tenemos en Cristo Jesús. Porque la vieja fue crucificada en la cruz del Calvario y no debe existir para nosotros como creyentes. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.